Es la hormona paratiroidea, luego vamos a ver la calcitonina, el metabolismo del calcio, el fosfato, la vitamina D, los huesos y los dientes. El calcio. El calcio es un elemento muy importante en nuestro organismo. Su concentración debe mantenerse dentro de niveles normales, que es de 9,4 miligramos, lo cual equivale a 2,4 milimoles de calcio por litro. Es importante recalcar, si ustedes recuerdan, el calcio siempre se abrevia calcio más 2, o sea, la concentración tiene que ser el doble, por eso es 2,4, de lo contrario sería 1,2. El calcio, si recuerdan ustedes, participa en diversos metabolismos fisiológicos en nuestro organismo. A ver, ¿quién puede mencionarme en qué participa el calcio en nuestro organismo? ¿Dónde encontramos el calcio? En la liberación de neurotransmisores, pues, doctor. ¿En qué? Liberación de neurotransmisores, puede ser. Liberación. Exactamente, en la liberación de neurotransmisores, no ahí participa. Otro proceso en que participa el calcio. Contracción de músculos. Está muy bien, participa, ¿no? Recuerden ustedes la contracción del músculo. Después, Transmisión de impulsos nerviosos. transmite también impulsos nerviosos. Después, En la coagulación. en la coagulación. Recuerden ustedes, la coagulación hemos ido mencionando tanto en la vía intrínseca, la extrínseca, la participación del calcio. Si retiramos el calcio, la sangre no coagula. Eso es lo que hacen en los bancos de sangre. Retiran el calcio y la sangre se mantiene sin coagular. También está en los procesos de osificación, ¿no? En la formación del hueso participa el calcio. El calcio lo vamos a encontrar de diferentes maneras dentro de la sangre. Tenemos aquí una gráfica. El calcio ionizado, por ejemplo. El calcio ionizado es un 50%, ¿no? Se encuentra en esta cantidad, es la que más abunda. Es un calcio que fácilmente atraviesa la membrana celular. Hace rato habíamos indicado que el calcio tiene 2,4 milimoles por litro. Aquí colocan 1,2 milimoles por litro. Están considerando el calcio no como bivalente en este caso, sino como monovalente. Sin embargo, el calcio real es bivalente, como también vamos a ir indicando. Luego existe un calcio que está unido a algunos aniones, como los citratos, los fosfatos. Eso corresponde a un solo 0,2 milimoles por litro. Y luego tenemos el calcio que está unido a proteínas. Este es un calcio que no atraviesa las membranas de los vasos sanguíneos. Y esto equivale a un 41% y están considerando de 1 milimol. Bien. Otro elemento que se encuentra asociado con el calcio es el fosfato. El fosfato que se encuentra en dos presentaciones, el fosfato ácido y el fosfato diácido, ¿no? Acá tenemos, cuando pierde un radical, en realidad viene del ácido fosfórico. Recuerden ustedes, el ácido fosfórico es H3PO4. Si retiramos dos hidrógenos, se encuentra entonces el fosfato ácido y el fosfato diácido retirando solo un hidrógeno. Ambos van a formar en el fósforo inorgánico y se van a encontrar en una cantidad de 4 miligramos por decilitro en promedio. Sin embargo, en los adultos es de 3 a 4 miligramos y en los niños de 4 a 5 miligramos. Hay variaciones entonces del calcio y del fosfato dentro del cuerpo. Sin embargo, recalcamos que las variaciones del calcio van a ser bastante notorias. Vamos a evidenciar la deficiencia a través de diferentes síntomas. La variación del calcio. El calcio tiene que regularse de manera milimétrica. No así tanto con el fosfato. El fosfato puede variar y no se van a encontrar grandes efectos como ocurre con el calcio.
Así, por ejemplo, tenemos la hipocalcemia, cuando baja el calcio de 9.4 miligramos por decilitro. ¿Qué ocurre cuando baja el calcio? Fácilmente puede ingresar el sodio a la célula. Y cuando ingresa el sodio a la célula, recuerden ustedes, se produce la despolarización de la célula. El sistema nervioso, por consiguiente, es más excitable, pueden llegar hacia las convulsiones. Y las tetanias que van a ser muy evidentes cuando el calcio de 9.4 miligramos baja a 6 miligramos por decilitro. Uno de los primeros síntomas que se produce es el signo espasmo carpopédio, cuando baja el calcio. En realidad, la tetania se produce en todo el cuerpo, sin embargo, es más notoria en la mano. Pero si el calcio baja ya a 4 miligramos, ya corre en riesgo la vida de la persona. Aquí tenemos un ejemplo de cómo hay una contractura muscular. Hay una contractura muscular, ¿no? del carpo. Así se colocan los dedos en esta tetania. En cambio, esto es la hipocalcemia, ¿no? Entra el sodio más fácilmente y despolariza la membrana celular y produce contracciones. En cambio, la hipercalcemia va a reducir la actividad del sistema nervioso y del músculo. Es lo contrario de lo que habíamos mencionado en la hipocalcemia. El sistema nervioso se debilita, se hacen lentas los reflejos, disminuye el intervalo QT. El tubo digestivo funciona de manera más lenta, hay menos contracciones, lo cual genera estreñimiento, hay una pérdida de apetito porque disminuyen las contracciones del tubo digestivo. El calcio, cuando este aumenta de 9.4 miligramos a 12 miligramos, vamos a poder ver los efectos que tiene este aumento. Y si el calcio aumenta a 15, es mucho más evidente esta sintomatología que acabamos de mencionar. Pero si el calcio pasa de 15 y llega a 17 miligramos, ahí ya se ve el depósito de calcio, de cristales de fosfato cálcico en diferentes partes del cuerpo. Absorción y excreción de calcio y fosfato. Por día ingerimos más o menos 1000 miligramos. Estos 1000 miligramos es como tomar un litro de leche, porque en un litro de leche está esa cantidad. Y va a participar el intestino en ese proceso de absorción y también el intestino va a participar en el proceso de excreción. El calcio 2, esto es lo que habíamos mencionado, el calcio es más 2, es un catión divalente. Este catión divalente se absorbe con dificultad, no puede absorberse el catión divalente. Se absorbe mal. Por eso que se requiere para que se absorba este catión divalente la vitamina D. La vitamina D va a ser muy importante, va a absorber 350 miligramos de calcio en el intestino y el resto lo va a eliminar. En cambio, el fosfato se absorbe con mucho más facilidad, no requiere de otras sustancias para su absorción. La excreción renal de calcio, o sea, el riñón es el que se encarga también de eliminar el calcio, también el tubo digestivo, como hemos mencionado. Por día se eliminan 100 miligramos, lo que equivale al 10%, que se elimina con la orina. El otro 90% se va a reabsorber a nivel de los túbulos. Sin embargo, hay un calcio que se va a reabsorber de manera selectiva, y esto va a ocurrir en los túbulos distales, en los túbulos colectores, ¿no? Ahí se reabsorbe de manera selectiva de acuerdo al calcio que tiene el cuerpo. En cambio, en el túbulo proximal, en la en el túbulo distal, ahí sí se reabsorbe el 90%. Ahora, el fosfato está controlado su eliminación por un mecanismo de rebosamiento. Este mecanismo de rebosamiento quiere decir que hay un valor crítico de fosfato que se encuentra en la sangre.
Este valor crítico es de 1 milimol por litro. Cuando el fosfato se encuentra llega a ese valor de 1 milimol, se absorbe todo el calcio. Y si está por debajo de este o por encima de este milimol, se elimina el calcio. Esa es la eliminación por rebosamiento. Bien. Vamos a ver el hueso y su relación con el calcio y los fosfatos. Recuerden ustedes que tenemos en el hueso dos estructuras, una parte cortical que está rodeando al hueso, que tiene una parte compacta. Esta se encuentra un 80%. Y existe por dentro de esta un hueso que es esponjoso extravascular, que corresponde al 20%. Todo el hueso tiene una matriz orgánica. Está formado por, cuando decimos matriz orgánica, decimos proteínas, especialmente fibras colágenas. Eso es lo que corresponde a la matriz orgánica, que va a ser muy importante, como vamos a ver cuando haya osteoporosis. El hueso ahora tiene, en esta descripción de las partes, tiene en la parte compacta un 30% de matriz orgánica, más tiene depósitos de sales calcio, y el 70% está por estas sales cálcicas. Bien. Cuando hablamos de matriz orgánica, estamos hablando de las fibras colágenas, estamos hablando del condroitin sulfato, estamos hablando del ácido hialurónico, que está rodeando a estas fibras colágenas como sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental es la que va a permitir que se depositen diversas sustancias cristalinas, como van a ser la hidroxiapatita. Acá van a participar, como les he indicado, los proteoglicanos. En resumen, entonces, el hueso tiene una matriz orgánica y una sustancia fundamental. La matriz orgánica está formada por proteínas, es una sustancia gelatinosa, y la sustancia fundamental tienen proteoglucanos como el sulfato de condroitina y el ácido hialurónico. Las sales cristalinas, que son depósitos de calcio y fosfato llamado hidroxiapatita, se van a depositar en la matriz orgánica. Y esta es la fórmula, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? De el fosfato cálcico de la hidroxiapatita. Los cristales de hidroxiapatita se van a depositar como si estuviésemos colocando unas capas de ladrillos dentro de las fibras o alrededor de las fibras colágenas de la matriz orgánica. Estas fibras colágenas van a dar resistencia a la tensión, mientras que los cristales de hidroxiapatita que están dispuestos como ladrillos van a dar resistencia a la compresión. Bien. Vamos a ver la sobresaturación del calcio y fosfato. Puede haber algún momento en que se llene el cuerpo de calcio y de fosfato. Sin embargo, dentro de nuestro organismo existen sustancias que van a evitar que haya una precipitación del calcio. Y esto es el pirofosfato. El pirofosfato es la sustancia que evita que se formen cristales precipitados en diferentes partes de nuestro cuerpo. Bien, mecanismo de calcificación ósea. Aquí tenemos que retrotraer algunas células que participan en el hueso, ¿no? Recuerden ustedes, en el hueso tenemos los osteoblastos, tenemos los osteoclastos, tenemos los osteocitos. Entonces vamos a relacionar con diferentes momentos de la formación del tejido hueso estas células. Los osteoblastos son las que van a formar el hueso, van a secretar moléculas de colágeno que son monómeros y van a formar la sustancia fundamental. Habíamos dicho, ¿no?, que el hueso tiene una matriz orgánica y tiene una sustancia fundamental. La sustancia fundamental está formada por los proteoglucanos, el condroitin sulfato, el ácido hialurónico, estos son los proteoglucanos.
Estos monómeros de colágeno que se forman van a dar lugar a la polimerización de las fibras de colágeno. Y entonces todo esto va a constituir el tejido osteoide. El tejido osteoide es como el cartílago. La diferencia va a ser que en el tejido osteoide las sales de calcio van a precipitar. En cambio, en el cartílago no se ve este proceso. Y ahí en los osteoblastos que habían formado monómeros de colágeno van a quedar atrapados y estos se van a transformar en osteocitos, lo que ya en el futuro va a constituir el hueso. Primero, en ese tejido osteoide se depositan cristales de hidroxiapatita, pero en realidad todavía no van a tener esta característica de cristales, van a ser materiales amorfos, que van a ser no cristalinos. Posteriormente, después se van a transformar en cristales, ¿no? De hidroxiapatita. Primero se deposita un material amorfo que es no cristalino. Luego se transforma en cristales de hidroxiapatita. Vamos a ver cómo es importante este material amorfo. Este material amorfo que no tiene todavía cristales de hidroxiapatita, es el lugar donde fácilmente va a liberar calcio. Ahí se van a producir fenómenos de reabsorción cuando haya necesidades de calcio. Hay esta estructura amorfa en el tejido óseo. Ahora, ¿quién va a participar en este proceso para inhibir la cristalización, para que en primera instancia no haya la formación de estos cristales? Va a ser el pirofosfato, que inhibe la cristalización. Posteriormente, recién se va a producir la cristalización. A su vez, este pirofosfato va a estar regulado por la fosfatasa alcalina no específica de tejidos, que se abrevia con las letras TNAP. Cristales que van a evitarse en su formación por esta sustancia que inhibe al pirofosfato. Ahora, en algunas ocasiones se van a precipitar compuestos de calcio y fosfato en diferentes tejidos. Por ejemplo, en la arteriosclerosis las arterias se van a endurar, diferentes estructuras similares al hueso. Acá también vamos a ver que algunos coágulos pueden calcificarse, ¿no? Algunos coágulos viejos. Acá lo que va a acontecer es que se va a alterar los factores inhibidores de la calcificación, la precipitación de calcio, como es el pirofosfato. Intercambio de calcio entre el hueso y el líquido. Fíjense que el calcio está en continua relación con el hueso, ¿no? Si en algún momento existe mucho calcio, de manera inmediata, en un plazo de 30 a 1 hora, el calcio va a ser captado por el hueso. Y de esta manera se normaliza el calcio. Por otro lado, si tenemos poco calcio, se está eliminando mucho calcio en el cuerpo, de igual manera, el hueso va a eliminar calcio, de tal manera que en el mismo tiempo, en 30 minutos a 1 hora, el calcio se va a normalizar. O sea, este calcio es un calcio intercambiable. Aquí ya estamos viendo cómo el hueso participa como una estructura de amortiguación del calcio, evitar que haya cambios bruscos de subida o de bajada del calcio. Depósito y resorción de hueso, remodelación del hueso. Los osteoblastos son, como hemos visto, los que van a formar el hueso, ¿no? Forman primero el tejido osteoide, luego van a ir depositando los cristales de hidroxiapatita. Los osteoblastos de manera continua van a depositar el hueso. Y estos también van a ser reabsorbidos, ¿no? El hueso que se hace viejo con el tiempo va a ser reabsorbido. ¿Y quiénes van a participar aquí? Son los osteoclastos.
Los osteoclastos están en la superficie externa de los huesos y en las cavidades óseas. En el adulto, un 4% de la estructura ósea en la superficie tiene una actividad osteoblástica. O sea, continuamente estamos formando hueso, como vamos a ver más adelante. Ahora, en resumen, los osteoblastos están formando el tejido óseo de manera constante. En cambio, las otras células que habíamos mencionado, los osteoclastos. Los osteoclastos, recuerden ustedes por histología, son células multinucleadas, derivan de los monocitos, son células fagocíticas, ¿no? Porque la fagocitosis va a permitir que se vaya destruyendo el tejido óseo. En el adulto, la actividad de los osteoclastos afecta el 1% de todas las superficies óseas. Los osteoclastos emiten proyecciones, como vamos a ver acá aquí está una lámina, fíjense, los identifiquemos acá, tenemos el osteoblasto, ¿no? Aquí, el osteoblasto, tenemos el hueso aquí en la parte inferior. Fíjense, el osteoblasto se va a relacionar con los preosteoclastos. Los preosteoclastos. ¿Qué hace la hormona paratiroidea? Esta PTH significa hormona paratiroidea y vitamina D. Va a activar a los osteoblastos. Y los osteoblastos van a señalar, o hacer una señalización, tal como hemos mencionado, van a indicar a los preosteoclastos para que se transformen en osteoclastos. Sigan ustedes esta imagen. Los osteoclastos van a ser señalizados por el RANK. Aquí tenemos el RANK, que es un activador del receptor nuclear, ¿no? Este activador del receptor nuclear llamado RANK va a ser la que va a activar a los osteoclastos. Y los osteoclastos, tenemos acá, ¿qué van a hacer los osteoclastos? Los osteoclastos van a secretar enzimas proteolíticas. Las enzimas proteolíticas van a venir de los lisosomas, ¿no? Y también, por otro lado, van a secretar ácidos como el ácido cítrico y el ácido láctico. Este ácido cítrico y el ácido láctico van a destruir los cristales de calcio y fosfato. En cambio, la matriz orgánica va a ser destruida por estas enzimas proteolíticas que se producen en los lisosomas. Eso es entonces la acción de los osteoclastos, ¿no? Que, reiteramos, es el osteoblasto el que va a estimular a los osteoclastos. Estos osteoclastos van a cambiar su estructura emitiendo prolongaciones a modo de pseudópodos, donde van a eliminar sustancias que van a destruir la matriz orgánica y sustancias químicas que van a destruir los cristales de hidroxiapatita. Bien. Hay un equilibrio entre el depósito y la resorción de hueso. Cuando estamos hablando de depósito, estamos hablando de la formación de hueso y la resorción, la destrucción del hueso. Estos dos procesos están en equilibrio, se mantiene constante, ¿no? Eso quiere decir, se destruye hueso y se forma hueso, se destruye hueso, se forma hueso, de manera constante. Excepto en el crecimiento, donde hay más formación de hueso nuevo. Cuando se forma el hueso nuevo, ¿no? Recuerden ustedes, por histología, empiezan a formarse las laminillas que van a estar en la osteona, donde los osteoclastos al destruir, van a cavar estructuras como túneles, ¿no? Y en estos túneles se van a invadir de vasos sanguíneos, se van a formar los conductos de Havers, ¿no? Recuerden ustedes los conductos de Havers en el tejido óseo.
Y a todo este conjunto de estructuras se va a llamar la osteona o el osteón, ¿no? Que va a ser el tejido óseo nuevo. Importancia de la remodelación continua del hueso. Cuando hablamos de remodelación, estamos hablando de un cambio del tejido óseo de manera continua. Un cambio del tejido óseo significa la sustitución del tejido óseo antiguo por tejido óseo nuevo. El hueso adapta su resistencia al grado de tensión, ¿no? O sea, cuanto más tensión hagamos, más se estimula la formación del tejido óseo, ¿no? Porque la carga, el peso, va a estimular la formación del tejido óseo. Por eso siempre yo recomiendo, ¿no? Siempre tenemos en la casa personas de la tercera edad. A estas personas, los abuelitos, hay que hacerles caminar, ¿no? Que hagan esta tensión, que hagan esta compresión del hueso. Eso activa el tejido óseo. Pero porque si la persona, en este caso la persona de la tercera edad que está en la casa quietita sin hacer nada, sus huesos, como no están siendo sometidos a compresión, van a empezar a destruirse, se van a empezar a adelgazar los huesitos y fácilmente se puede fracturar. Ahora, el hueso cambia de posición de acuerdo a la fuerza, a las fuerzas que uno realiza, dependiendo, ¿no? de qué esfuerzo va realizando, la dirección de los huesos. Por ejemplo, un deportista, uno que hace fútbol, no hay mucha compresión a nivel de las extremidades inferiores y un poco cambia la dirección de las extremidades inferiores, ¿no? Y por otro lado, les decía que el hueso viejo es frágil y débil y necesita este hueso viejo que sea repuesto y por eso se forma el tejido óseo nuevo que forma una matriz orgánica que va sustituyendo al tejido óseo antiguo. En los niños es diferente, ¿no? El tejido, la formación del tejido óseo es más rápido que en las personas mayores por ese crecimiento que tiene. Y van a ser huesos que tienen una matriz orgánica bastante resistente. Son poco frágiles los huesos. En cambio, esta resistencia en las personas de edad va bajando, la resistencia de los huesos. El control de la profundidad del depósito del hueso por la sobrecarga, esto es lo que ya les había mencionado, ¿no? Cuanto el hueso esté más expuesto a sobrecargas, entonces el hueso va a generar la formación de nuevo tejido óseo para sustituir el tejido antiguo. No es el caso de los huesos de los deportistas. Los huesos cambian de dirección y además son más pesados. Y esto no ocurre, por ejemplo, en una pierna escayolada. Una pierna escayolada es una pierna enyesada. Ustedes saben muy bien eh, que la persona que tiene un hueso enyesado no hace presión. Entonces el hueso se adelgaza, se descalcifica hasta un 30%. ¿Sí? O sea, la sobrecarga va a ser muy importante. En una fractura, los bordes del tejido, de la fractura del tejido que ha sido fracturado, ahí se va a formar el tejido óseo, se va a formar el callo y luego se va a alinear el hueso con diferentes materiales, lo que hacen los traumatólogos, y lo someten a compresión. Es importante eso, ¿no? Con fierros y placas que ellos utilizan, hacen compresión. Esa compresión va a permitir la formación de tejidos óseo nuevo. Cuando existe una fractura, se activan los osteoblastos. No son los osteoblastos que hemos visto los que van a formarse a partir de una sola célula osteoprogenitora y estos van a formar el tejido osteoide y el tejido óseo. Lo que les mencionaba, ¿no? Que los traumatólogos hacen sobrecarga sobre este callo óseo para que puedan formarse el tejido óseo por la compresión. Vamos a pasar a la vitamina D.
La vitamina D es una sustancia considerada también como hormona, por eso lo vemos también dentro del sistema endocrino, se lo considera como una hormona. Doctor, ¿Sí? no está presentando por si acaso. ¿No se ve? Sí, no, ahorita recién no se ve mal. Ya, un ratito. Ahora se ve, por favor, la pantalla. Sí, doctor, ahora sí. Ya. Entonces, les decía que la vitamina D es considerada como una hormona esteroidea, es liposoluble. La vitamina D ingresa al cuerpo a través de dos vías, vía alimentación y la exposición a rayos solares. En nuestro medio no hay necesidad de que nos expongamos a rayos solares. No es como en otros países de Europa, donde hay poco sol, ¿no? Por las nubes, etcétera, dura poco tiempo los días. Entonces ahí sí hay poca exposición. Entonces ahí sí requieren vitamina D como suplemento. En nuestro medio, hoy está nublado, pero más tarde o mañana ya se aparece el sol, más bien nos protegemos del sol, ¿no? Porque no hay necesidad de exponerse, pararse en el pleno sol. Suficiente que sales de un ambiente a- al medio externo y ya están los rayos solares, ya te estás exponiendo, o sea, se forma la vitamina D por acción de los rayos, de los rayos ultravioleta. Hay una sustancia que es la 7-deshidrocolesterol, la 7-deshidrocolecalciferol. Esta 7-deshidrocolecalciferol está en la piel. La vitamina D entonces va a comenzar a formarse a partir de esta sustancia por exposición a los rayos solares. Los rayos solares van a actuar en esta 7-deshidrocolecalciferol y lo van a activar. Esta sustancia activada se va a dirigir ya al hígado. En el hígado, esta sustancia activada se va a transformar en 25-hidroxicolecalciferol, ¿no? Tal como ven ustedes aquí en la gráfica. Vean, la 25-hidrocolecalciferol. Luego se va a dirigir al riñón. Va a ser muy importante en el riñón, ya que acá se va a transformar en una sustancia activa que es la 1,25-dihidrocolecalciferol. Aquí participa la hormona paratiroidea, la activa. Pero esta hormona paratiroidea va a depender de la concentración de calcio, si ustedes ven hacia la parte inferior. Si hay mucha concentración de calcio, va a inhibir ya la hormona paratiroidea. Entonces va a ser muy importante la hormona paratiroidea. Y es esta sustancia que se forma en los riñones, la 1,25 dihidrocolecalciferol, que va a nivel del epitelio intestinal, como vamos a ir detallando, va a formar una sustancia fijadora de calcio, como va a ser la calvindina, ¿no? Y se va a activar una ATPasa que va a permitir la absorción del calcio. Efecto de la concentración de calcio iónico sobre el control de la formación de la 1,25 dihidrocolecalciferol. Entonces, la 1,25 dihidrocolecalciferol es la vitamina D, ¿no? Que está en relación al calcio, ¿no? Si hay poco calcio, se forma esta vitamina. Si hay mucho calcio, se inhibe su formación.
Por eso decimos que la 1,25 de hidrocolecalciferol está en relación inversa con la concentración plasmática de calcio. ¿No? Hay poco calcio, se forma la vitamina D. Ahora, hemos visto también en la gráfica que la hormona paratiroidea va a participar en la formación de la secreción de la vitamina D. Si recordamos, la concentración del calcio es de 9,4 miligramos por 100 ml. Estos 9,4 miligramos por 100 ml es el que mantiene los niveles de la hormona paratiroidea dentro de límites normales. Porque si aumenta este calcio va a hacer, como hemos mencionado, que disminuya la hormona paratiroidea. Ahora, si existe mucho calcio, ya no se va a formar la 1,25 de hidrocolecalciferol, se va a formar otra sustancia que va a ser la 24,25 de hidrocolecalciferol, que no tiene efectos de la vitamina D. Aquí vemos una gráfica de cómo el calcio plasmático está en relación con la 1,25 de hidrocolecalciferol. Si el calcio aumenta, entonces va a bajar la 1,25 de hidrocolecalciferol. Estamos viendo ese mecanismo inverso que tiene. Bien, acciones de la vitamina D. Ya hemos mencionado, a manera de resumen en la gráfica, que la vitamina D, que también es la 1,25 de hidrocolecalciferol, que es la misma sustancia que es la vitamina D, actúa en el intestino, en los riñones y en el hueso. Van a aumentar la absorción de calcio y aquí van a participar mecanismos de retroalimentación. La vitamina D, como habíamos indicado, es un esteroide, al ser un esteroide es una vitamina liposoluble. Y esta vitamina liposoluble atraviesa fácilmente la membrana celular y va a unirse a un receptor retinoide X y este complejo va a llegar hasta el núcleo, ¿no? A nivel del núcleo va a activar al ADN. Entonces ya estamos hablando que si se activa el núcleo, de allí tiene que salir la información para que se produzca una formación de proteínas a través de ese fenómeno de la transcripción. Entonces se tiene que formar una proteína. Esta proteína va a ser la calvindina. Esta es la que va a absorber el calcio, se va a unir el calcio a nivel del intestino y va a absorber el calcio. La velocidad de absorción va a depender de la velocidad de absorción del calcio va a depender de la cantidad de calvindina. Si existe más proteína que ha sido estimulada por la vitamina D, entonces se absorbe más calcio. Entonces, esto es lo que hace la vitamina D. Entra a la célula, activa el núcleo para formar una proteína que es la calvindina. Aquí vamos a ver algunas funciones que tiene la vitamina D a nivel de diferentes estructuras. Hemos visto ya lo del calcio en el intestino y también la vitamina D va a ayudar a la absorción de los fosfatos. Recuerden ustedes que el calcio y el fosfato van a ir juntos, ya que ambos, por ejemplo, en el hueso van a formar la hidroxiapatita. Por otro lado, la vitamina D reduce la excreción renal de calcio y de fosfato. La vitamina D va a actuar sobre el hueso, interrelacionándose con hormona paratiroidea. Participa en ese proceso que hemos dicho de resorción del hueso para formar calcio que se ha liberado, como también participa en el depósito de calcio en el hueso. Si nosotros administramos bastante vitamina D, o que una persona consuma mucha vitamina D, esto va a generar un exceso de resorción del tejido hueso.
En ausencia de vitamina D, el efecto de la hormona paratiroidea va a provocar distorsión ósea que va a disminuir e incluso desaparecer. Entonces es importante la vitamina D. La vitamina D aumenta la absorción del calcio, libera el calcio del hueso. Pero si uno da mucho vitamina D, hay mucha destrucción del hueso, ¿no? Se puede destruir el hueso, lo cual va a activar a los osteoclastos que van a destruir el hueso. Incluso si hay vitamina D ocurre lo contrario, ¿no? Va a disminuir la resorción. Vamos a ver la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea controla las concentraciones de calcio y de fosfato. Aquí tenemos una gráfica de la hormona de la glándula paratiroidea. Recuerden ustedes que la glándula paratiroidea, acá tenemos la glándula tiroides, se encuentra en los polos y en la parte posterior de la glándula tiroides. Son 4 glándulas cuyas dimensiones son de 2 por 3 por 6 milímetros. Son glándulas pequeñas que están formadas por células principales y células oxífilas. Lo que nos interesa son las células principales. Son las células principales las que van a secretar la hormona paratiroidea. ¿Sí? ¿Están haciendo alguna pregunta? Hola, ¿hay alguna bulla? Bien. La hormona tiroidea es una proteína. Y si hablamos de proteína, tenemos que hablar de que las proteínas se forman en los ribosomas. Se forman como preprohormona, luego pasa como prohormona. Entonces la información va a venir desde el núcleo para que se formen estas hormonas. ¿Cuál es la acción de la hormona paratiroidea? Va a actuar sobre el calcio y el fosfato. Si falta calcio, la hormona paratiroidea libera el calcio del hueso. Hay la resorción de calcio y del fosfato en el hueso. Otro efecto que va a ser uno de los efectos más rápidos es evitar que se elimine el calcio por los riñones. Y el descenso del fosfato también va a estar controlada por la hormona paratiroidea. Es la hormona paratiroidea la que va a aumentar la excreción renal. Entonces, ¿qué es lo que hace la hormona paratiroidea? Aumenta el calcio en la sangre, no se olviden, ¿no? La hormona paratiroidea aumenta el calcio. ¿Y cómo aumenta? Movilizando el calcio del tejido óseo, estimulando la resorción. Y para sacar el calcio del hueso, existen 2 formas de sacar. Una es una fase rápida. Va a retirar de la matriz que están cerca de los osteocitos y cerca de los osteoclastos va a retirar el hueso. Esa es una fase rápida de la formación de calcio. ¿Y cómo retira el calcio? Entre la membrana osteocítica y el hueso hay un líquido óseo, de donde se va a bombear el calcio hacia el líquido extracelular. La hormona paratiroidea es la que va a activar. Hola, ¿me están escuchando, no? Sí, doctor. Ya, pensé que ya se había cortado. Sí, Ya. Entonces hay una membrana osteocítica en el hueso donde hay un líquido óseo. De este líquido óseo se saca el calcio a través de una bomba de calcio activada por la hormona paratiroidea. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado de una sustancia amorfa? Cuando se está formando el tejido osteoide, primero se forma una sustancia amorfa que está formado por
estructuras no cristalinas. Existe esta sustancia que en parte en el hueso, y es de acá de donde se va a sacar, de este hueso amorfo, se va a sacar el calcio. Bien, la hormona paratiroidea, como hemos mencionado, tiene una fase rápida de movilización de estructuras vecinas a los osteocitos y cerca de los osteoclastos, de ahí se saca el calcio. Pero existe una fase lenta. La fase lenta consiste en activar a los osteoclastos y formar nuevos osteoclastos para que estos destruyan el hueso y liberen el calcio. Y la hormona paratiroidea, por otro lado, va a reducir, además de, como hemos partido de ese concepto de que la hormona paratiroidea aumenta el calcio, ¿cómo aumenta? Sacando el hueso, que es el calcio del hueso. Pero por otro lado también va a reducir la excreción de calcio y va a participar también regulando el fosfato, eliminando a través de los riñones. Bien, la hormona paratiroidea incrementa la absorción intestinal de calcio y de fosfato, como en el intestino. ¿Cómo lo hace? Ya hemos visto, ¿no? Activando a la vitamina D, que se forme la vitamina D en los riñones. Control de la secreción paratiroidea para concentración de calcio. Ya hemos mencionado algo, ¿no? Si falta calcio en la sangre, que no haya calcio, de inmediato, en minutos, se saca calcio del hueso. Ahora, si hay poco calcio, por otro lado, también se van a hipertrofiar, ¿no? Las hormonas, las glándulas paratiroides para secretar las hormonas paratiroideas. Esto lo vamos a ver en el raquitismo. Fíjense que en el cuerpo siempre existen sustancias, una que aumenta y otra que disminuye. Es un sistema de control para la homeostasis. Y vamos a ver que hay una hormona contraria a lo que hace la hormona paratiroidea. Si la hormona paratiroidea aumenta el calcio en la sangre, hay otra sustancia que disminuye el calcio en la sangre, y esta es la calcitonina, que está formada, recuerdan ustedes, los folículos tiroideos. Por fuera de los folículos tiroideos tenemos células parafoliculares que o son células C que van a formar la calcitonina. Cuando existe mucho calcio en la sangre, se estimula a la calcitonina. Y la calcitonina, ya hemos dicho, va a reducir la concentración de calcio en la sangre. ¿Y cómo lo hace? El efecto inmediato va a ser disminuir la actividad de los osteoclastos. Y por otro lado, va a evitar la formación de los osteoclastos. Por un lado, disminuye la acción de los osteoclastos, por otro lado, disminuye la formación. Todo está en relación a los osteoclastos, ¿no? Fíjense que las hormonas paratiroideas, si hay poco calcio, estas activan también a los osteoclastos. Lo contrario. El calcio tiene que mantenerse de manera constante en el cuerpo y tienen mecanismos de amortiguación, ¿no? Tenemos en el hueso un calcio intercambiable que va a amortiguar. Es considerada como la primera línea de defensa. Las sales de calcio del hueso van a ser liberadas. Cuando hablamos de sales de calcio, debemos recordar que existe esa estructura amorfa que hemos mencionado de donde se saca el calcio. Entonces, los huesos tienen esa función amortiguadora. Por otro lado, también participan las mitocondrias del hígado del intestino, que van a regular el calcio. Es un sistema amortiguador adicional. Esa es la primera línea de defensa, ¿no? El hueso y las mitocondrias. Por otro lado, tenemos una segunda línea de defensa para evitar cambios del calcio. Y estos son las glándulas paratiroideas o las hormonas paratiroideas y la calcitonina. Bien. Ya, para terminar el tema,
tenemos algunas alteraciones. Ya hemos visto, ¿no? El hipoparatiroidismo, ¿no? Cuando disminuye la formación de las hormonas paratiroideas. Entonces aquí va a disminuir el calcio con todas sus consecuencias que hemos visto, ¿no? Estimulación del sistema nervioso, la tetania, las convulsiones, etc. Y lo mismo en el hiperparatiroidismo primario, donde se va a activar los osteoclastos para aumentar el calcio y hemos visto también, ¿no? Todo lo que acontece con el aumento de calcio, no disminuye la actividad del sistema nervioso, disminuye la motilidad gastrointestinal, etc. El raquitismo es la disminución de la vitamina D, lo cual obviamente va a producir una deficiencia del calcio y del fosfato. Y aquí, ¿no? Como hay poco calcio, hay la tetania. Cuando falta el calcio en la osteomalacia, cuando falta el calcio en los adultos, se llama osteomalacia, es el raquitismo del adulto. La osteoporosis. Hemos visto que el hueso tiene una matriz orgánica. La matriz orgánica está formada por proteínas, rodeadas de una sustancia fundamental que tiene el sulfato de condroitina y el ácido hialurónico. En esta matriz ósea es donde se depositan los cristales de hidroxiapatita y son los que van a dar esa solidez al hueso. Cuando ocurre la osteoporosis, disminuye la matriz ósea orgánica. Entonces, ¿qué está disminuyendo? Están disminuyendo las proteínas. Hemos dicho que la matriz tiene fibras colágenas. Es en estas fibras colágenas donde se depositan los cristales de hidroxiapatita. Entonces, cuando hay osteoporosis, falta la matriz orgánica y no se va a poder depositar el calcio a manera de bloques de ladrillo en torno a las fibras colágenas para dar resistencia al hueso. Esa es la característica, la disminución de la matriz ósea, como vamos a ver. Entonces, acá hay una menor actividad osteoblástica, porque recuerden ustedes, son los osteoblastos los que forman el hueso. Entonces, al no haber esta matriz orgánica es porque los osteoblastos tienen poca actividad. Y vamos a ver cómo esta actividad osteoblástica disminuye. Hemos visto que la falta de tensión, cuando uno no hace actividad física, los huesos no activan a los osteoblastos. Por eso les decía, ¿no? Que hay que hacer. Una persona que esté en reposo, a veces hay personas muy jóvenes, no solamente las personas de edad, que están por un problema de salud, están postradas, entonces no hay tensión, no hay fuerza en los huesos, camina casi nada, entonces se adelgazan los huesos. Por otro lado, una malnutrición, que no haya ingesta de proteínas, porque son las proteínas las que van a formar la matriz orgánica. La falta de vitamina C, fíjense que la falta de vitamina C produce osteoporosis. ¿Por qué produce? No es que esté faltando acá el calcio, lo que está faltando es las fibras colágenas. Recuerden ustedes que la vitamina C ayuda a formar las fibras colágenas, ¿no? Ayuda a sintetizar las proteínas. Por eso que también es importante en los resfríos, porque une mejor a las células, da más solidez, ¿no? Y da resistencia a los virus, difícilmente pueden pasar, ¿no? Pero va a dar también resistencia o formación de la matriz orgánica en el hueso. Entonces, cuando no hay vitamina C, hay la osteoporosis. Los estrógenos, de igual manera, en la osteoporosis hay menor actividad osteoblástica, no hay osteoblastos, entonces no hay formación de matriz orgánica y por eso que se ve la osteoporosis en la posmenopausia. La edad avanzada, ya les decía, ¿no? La menor actividad que hace la persona. El síndrome de Cushing, hemos visto cómo los corticoides estimulan el catabolismo proteico, destruyen las proteínas. Lo mismo acontece en el hueso, se destruyen las fibras colágenas. Entonces hay osteoporosis, ¿no? Y en todas aquellas otras enfermedades que alteren el metabolismo de las proteínas.
Y para terminar, tenemos la fisiología de los dientes. Tenemos, fíjense, la estructura de los dientes, una parte que sobresale, es la corona, otra que está incrustada en las encías, la raíz. El esmalte que rodea al diente, tenemos por dentro la dentina, tenemos el cemento que está unido al hueso, tenemos la cavidad pulpar. Algunas características, ¿no? Los dientes tienen la capacidad de triturar, tienen una fuerza de 20 a 45 kilogramos, los molares 90 kilogramos, fíjense que es bastante la fuerza. Los dientes superiores y inferiores tienen carillas que se interdigitan y van a permitir la oclusión, de tal manera que nos permita esto la masticación, la trituración de los alimentos. En el esmalte tenemos los ameroblastos. El esmalte se forma solamente cuando erupciona el diente. Después nunca más se vuelve a formar el esmalte. Tiene cristales de hidroxiapatita. Es parecida a la queratina del pelo, la estructura del esmalte. La estructura cristalina es bastante dura, es mucho más dura de la dentina que está en la parte interna. La dentina es una estructura que tiene cristales de hidroxiapatita, es parecida al hueso, pero no tiene osteocitos, no tiene osteoblastos. Y la dentina se forma por los odontoblastos que van a ir depositando esta estructura de la dentina. Además, tiene gran cantidad de fibras colágenas. El cemento es la que está en relación a la membrana periodontal, es lo que reviste al alveolo dentario. También tenemos aquí fibras que vienen desde el hueso atraviesan todo el diente prácticamente. Luego tenemos la pulpa, que está formada por algunos capilares y un sistema nervioso. Y esta se va achicando, está revestida de odontoblastos con el tiempo. La dentición, ¿no? Los primeros dientes aparecen entre los 7 meses y los 2 años de vida. A partir de hasta los 6 y 3 años, a partir de la cual caen todos los dientes temporales y estos son sustituidos por los dientes permanentes, que van a ser 28 a 32 dientes. Y recuerden ustedes algunas anomalías, las caries y la mala oclusión. El flúor, recuerden ustedes que es un oligoelemento. Es un oligoelemento que va a fortificar a los cristales de hidroxiapatita, de tal manera que sea menos soluble, ¿no? Y por otro lado, el flúor tiene un efecto tóxico, ¿no? Destruye las bacterias. Bien, con esto hemos terminado todo el tema de endocrino. Nos faltaría van a ver con otro colega, la función reproductiva, las hormonas sexuales, un repaso a la parte embriológica, la siguiente clase. Les voy a pasar un resumen, no sé si poner en esto o pasarlo a un correo que me podrían dar para pasarles un resumen de las hormonas